Kicillof decidió aumentar los impuestos inmobiliarios en su provincia, la provincia que él está gobernando desde hace 15 días, y los sectores de mayores ingresos ya presentaron sus quejas, ¿no? Exactamente. Bueno, se esperaba que hubiera quórum para las 3 de la tarde. Se entiende que hubo una gran negociación al respecto. Quienes responden a María Eugenia Vidal, bueno, dijeron que iban a estar presentes. Y es importante porque la semana pasada lograron, sí, sancionar lo que tiene que ver con la emergencia económica, social, energética. Recordemos que en el primer discurso de Axel Kicillof, él ya había anunciado que se iban a congelar las tarifas. Bueno, eso va también en sintonía con lo que luego anunció Alberto Fernández a nivel nacional, ¿verdad? Bien, tenemos placas sobre las medidas que anunció Kicillof y que hoy se va a votar. Esto es lo que se va a votar lo que se va a votar hoy. Exacto. Bien. Vamos a ir por partes, ¿sí? Esto tiene que ver con el impuesto inmobiliario rural también, ¿no? ¿Cómo se modifican esas alícuotas? Hasta 260.870 pesos inclusive, bueno, la alícuota va a llegar al 15%. Ahí es progresivo, lo que dicen es que quienes tienen menos espacio, o sea, menos lugar, menos tierra, van a pagar por supuesto menos, quienes tienen más van a tener que contribuir al fisco un poco más también. Pero van en ascenso porque por encima de estos 260.871 sería, y hasta 816.075 inclusive, la alícuota llega al 35%. Hay ya, por supuesto, algunas quejas, porque por supuesto a nadie le gusta tener que tributar más, ¿no? Pero bueno, lo que se explica también es que casi en el 80% de los casos, el monto, digamos, a redistribuir a lo largo del año es de 3.500 pesos, que se paga en 5 cuotas, con lo cual el impacto, bueno, se morigera un poco, ¿no?, al tener que poder abonarlo de esa manera. Vos hablabas de sintonía entre la provincia de Buenos Aires y el gobierno nacional. A ver, la idea general de estos proyectos de ley y de la ley de emergencia económica que se votó la semana pasada tiene que ver con que el que menos tiene, que pague menos. Exacto. Y el que más, que pague un poco más. El que puede, un poquito más. Esa es la mirada del gobierno nacional y también de Axel Kicillof, ¿no? Bueno, yo creo que esta primera etapa de medidas económicas se llama solidaridad, ¿verdad? Y también así lo han nombrado. La ley de solidaridad que se votó en el Congreso Nacional, bueno, tiene que ver con eso. Ahora, en el mismo impuesto, sí, quienes superen el 816.075 y hasta 3 millones, bueno, esa alícuota llega al 55%. Sí, es un número interesante, pero bueno, también las valuaciones. El tema es que, bueno, las valuaciones fiscales no se han modificado. Entonces, luego de la devaluación del dólar y teniendo en cuenta que lamentablemente aquí en Argentina no se puede desligar el valor dólar de lo que son los inmuebles, bueno, queda quizás por debajo, ¿no? Queda un poquito desactualizado. Hace unos días, Eduardo López, el docente, el gremialista que representa a un grupo de docentes de la Ciudad de Buenos Aires, daba este ejemplo que creo que es muy claro. En la Argentina de Macri, por ejemplo, bajaban las retenciones, bajaban el impuesto de bienes personales y te subían los medicamentos. O te bajaba el precio de las lanchas, el precio a los autos de alta gama y te aumentaba la luz y el agua, ¿no? Esa era la Argentina de Macri que ahora Alberto Fernández quiere desarmar, ¿no? Bueno, ¿te acordás cuando hablábamos de la teoría del derrame? El concepto básico del modelo de Mauricio Macri en ese sentido fue la teoría del derrame. Es decir, bueno, los que más tienen pueden pagar un poco menos porque son los que más inversiones van a hacer y por lo tanto la rueda dice que se produce más, hay más consumo, más empleo. Nada de eso sucedió, el derrame nunca llegó y quienes más tenían se quedaron con más también. Bueno, de hecho, ahora que se va a aplicar y ahora seguimos leyendo las placas, este 30% con las compras en el exterior que se hagan, o si vos querés atesorar dólares tenés que pagar un 30% de impuestos, esa recaudación va directamente a la seguridad social, ¿no? Exacto, ese es el concepto, esa es la idea. Bueno, ¿qué pasa con los campos que tienen valor superior a los 3 millones de pesos? Y cuando la superficie de la tierra libre de mejora sea superior a 2.000 hectáreas, mirá, llega al 75%. Hay excepciones, hay algunas excepciones que ya lo vamos a ver, que tienen que ver con quienes tienen 100.000, o sea, hasta 100.000 hectáreas, pero productivas, ¿sí? Parcial o totalmente, pero productivas, quedan exentas de estas alícuotas. Ahora, frente a lo que acabas de mencionar, ¿no? Y ahí estamos también detallando lo que se va a votar esta tarde en la legislatura de la provincia de Buenos Aires. De las entidades del campo, ¿no?, de la provincia de Buenos Aires, la Federación Agraria, tengo entendido, que dio el visto bueno.
por lo menos En esta principio entidad, sí, en ¿no? principio sí. La única. En principio sí, veremos si finalmente luego hay alguna reunión de mesa de enlace como ha sucedido a nivel nacional, ¿no? Pero es interesante también este concepto, ¿no? Los de 50 hectáreas, que para muchos resulta incluso muchísimo. Dicen, yo no tengo 50 hectáreas. Pero esto está pensado específicamente para la reactivación del proyecto que tienen sobre la economía popular, la agricultura popular, que va en sintonía con el proyecto que tiene Daniel Arroyo desde el Ministerio de Desarrollo Social y que esperan que pueda llegar a alcanzar a unas 4 millones de personas, ¿sí? Es formalizar la agricultura, la economía familiar y de esa manera aliviarlos para que puedan producir y también generar alimentos para el consumo interno que no tengan nada que ver, ningún valor, digamos, atado al dólar, ¿no? Bueno, este gobierno, y lo ha hablado Alberto Fernández en la campaña, ha puesto la mirada sobre la economía popular, que es un fenómeno que que nace en los países donde se aplican políticas neoliberales. Hay mucha gente que queda excluida y no le queda otra que, producir, por ejemplo, alimentos, vendedores ambulantes, cartoneros. A eso se llama la economía popular y este gobierno va a respaldarlo, ¿no? Claro, es que los trabajadores de la economía popular trabajan casi exclusivamente, te diría, para el consumo interno. Cuando vemos los verdurazos, son esos, los trabajadores de la tierra que están vendiendo sus cajones de lechuga y que cuando tienen que ir a vendérselo a los grandes supermercadistas, por ejemplo, pierden, salen siempre perdiendo. Entonces, es una forma de incentivar, sí, ese trabajo, pero que también los consumidores podamos acceder a alimentos frescos, pero que tengan precios razonables, Sí, ¿verdad? también la economía popular es lo defino de esta manera, es tener un trabajo para poder subsistir debido a que me despidieron de tal empresa, porque en la Argentina ha aumentado la desocupación en estos 4 años. Por eso esos jefes de familia tuvieron que abocarse a estos empleos que recién contamos, ¿no? Totalmente. Y empleos precarios, sí, eso sí. Y por eso mismo te iba a decir, darle un marco de formalidad, porque eso existe en el día de hoy, pero en la total informalidad. Entonces, si ellos pueden ingresar al marco de la formalidad, bueno, se genera empleo que sirve a todos, ¿verdad? Sí. Bueno, seguimos repasando, porque no solamente estos impuestos llegan a la cuestión inmobiliaria, sí, a los bienes muebles, también a los inmuebles, al campo, sino que hay algunos otros inmuebles que también quedan grabados. Por ejemplo, los terrenos baldíos, no sé si es la placa que sigue, pero te lo voy contando. ¿Qué pasa con los terrenos baldíos? Son básicamente las tierras en desuso, que no tienen ningún tipo de utilidad, ¿verdad? Bueno, sobre los terrenos baldíos lo que va a suceder es un incentivo para que se termine con la especulación inmobiliaria, pero a su vez se intensifique lo que es la edificación. ¿Sí? También hay una cuestión de vivienda detrás de eso. Bueno, en ese sentido van a aplicar algunas alícuotas también, son menores, pero es importante destacarlo porque van a mantener la inflación del año 2019 y se va a mantener a lo largo de todo este año. Ahora, Agustina, mientras detallamos lo que se va a votar esta tarde, en cuanto a lo político, el bloque de Axel Kicillof en la legislatura es importante. No tengo la información si son mayoría ante el bloque de María Eugenia Vidal, pero los adherentes a María Eugenia Vidal en la legislatura van a acompañar este proyecto. Bueno, ¿Qué se sabe? Son más de una veintena los de Vidal. No hay perdón, se me ha caído. No hay mayorías absolutas, no, ninguno tiene quórum propio, pero sí hay alianzas. Recordemos que en la primera etapa del gobierno de María Eugenia Vidal, ella contó con el apoyo del Frente Renovador. Sí, muchísimo. Muchísimo. Y es más, intercambiaron la presidencia de la Cámara de Diputados. El primer año el presidente de la Cámara de Diputados había sido un representante del Frente Renovador. Luego lo cambiaron eso. Bueno, en esta ocasión no se va a dar ese escenario. ¿Por qué? Porque el Frente Renovador es parte del Frente de Todos. Con lo cual, el número del Frente de Todos es superior, pero claro, no alcanza para que puedan hacerlo solos. ¿Me Por explico? eso habrá que ver qué ocurre esta tarde con los diputados que responden a María Eugenia Vidal. Sí, en principio dijeron que sí, ¿no? Que van a acompañar. A esta hora ya debieron haber empezado. Bueno, ¿qué pasa con, a ver, qué tema es este? Se replican las alícuotas de 2019, en algunos sectores se incrementan las alícuotas en valores nunca superiores al 1%, siempre por debajo del máximo establecido. Esto tiene que ver también con el cese del pacto fiscal. Recordemos que todas las provincias habían adherido, ahora ese pacto fiscal se suspende y las provincias tenían cierta autonomía en el sentido de
tener que reducir algunos impuestos. Bueno, ahora eso queda suspendido, pero hay una premisa que es tener en cuenta la inflación y no superar los topes máximos. Ahora, una declaración política también del gobierno de Kicillof, por lo menos su jefe de gabinete. Claro, cuando hoy conocimos los detalles de este proyecto de ley, los sectores que más tienen salieron a quejarse. Y el jefe de gabinete de Kicillof dijo que esto no es un impuestazo. Él dijo, yo no veo que esto sea un impuestazo, así literalmente lo dijo, después vamos a repasar la declaración, pero bueno, el jefe de gabinete del gobernador salió rápidamente a aclarar que aquí no había un impuestazo en lo que se va a votar hoy. No, por supuesto, lo que es cierto es que se busca mantener el nivel de recaudación. Se está buscando eso específicamente por la devaluación que ha habido, por la inflación, y que todo eso no ha sido contemplado a lo largo de este año. Entonces, esta es la proyección para el próximo año. Veremos en términos reales qué número de recaudación arroja, ¿no? Definitivamente, porque también hay otra cuestión, al momento de recaudar siempre hay muchos morosos. Entonces, bueno, vamos a ver cómo son las facilidades para el pago de estas situaciones. Lo decíamos hace un ratito, 5 cuotas para quienes tienen que pagar el impuesto inmobiliario rural. Bueno, de alguna manera es más accesible que si yo te digo tenés que pagarlo todo de una, ¿no? Se busca que sea también progresivo. No, y además, Agustina, hay que pensar, el gobierno nacional y el provincial apuntan a la recaudación, que creo que es muy importante, porque con esa recaudación va a estar destinada, recién hablábamos que va a estar destinada a la seguridad social, con la cuestión del dólar, en un 70%, y también a lo social, porque el nivel de destrucción, si hablamos de lo social, que ha dejado Mauricio Macri, es muy grande. Entonces hay que poder bancar esos planes para que la gente pueda salir de donde está, ¿no? Bueno, y para que caso, baje la pobreza, para que baje el hambre en la Argentina. En este caso estás hablando de una de las provincias más difíciles, no solo en territorio, porque es inmensa, sino también en cantidad de habitantes, y que, bueno, lo dijo Axel Kicillof el día de su discurso, que las cuentas estaban en rojo. Por lo tanto, el Estado necesita financiarse para poder redistribuir a los distintos sectores, especialmente a los más vulnerables. No hay otra manera de recaudar, eso es lo que explican, ¿no? Bueno, y con respecto a los automotores, acá, bueno, lo que va a suceder es una actualización anual según los datos que se publican en la dirección del registro automotor, por lo cual aquí no hay variación de alícuotas, se rige por eso, en este momento ahí no hay variación, pero sí para el tema de las embarcaciones, las embarcaciones deportivas tienen una alícuota del 5,5% y la máxima se va a ubicar en 13. Que Macri, lo vuelvo a repetir porque ocurrió, en el gobierno de Macri ha bajado el impuesto a los autos de alta gama, sí. Y también los que tenían lanchas también les habían bajado los impuestos, ¿no? Sí, exacto. Bueno, de hecho, Alberto Fernández a nivel nacional anunció un nuevo sistema, un nuevo esquema, ¿no?, de impuestos para los vehículos, que ya lo hemos repasado aquí, pero bueno, concretamente en la provincia se van a regir por esto. Bueno.